favor, abra las escrituras. En la carta de Timoteo, la epístola de Tito, Tito, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. El tema que voy a tratar en esta tarde lo he titulado El rol dado por Dios en la familia. Hay un rol, hay un trabajo que usted tiene, que yo tengo. Todos tenemos un rol dentro de lo que es la familia. Por favor, Tito, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Doy inicio. Pero si tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ya hemos dado inicio con una serie que he titulado Familias sobre la Roca, y bueno, ya especificamos que esto quiere decir que una familia está fundada en el conocimiento de Cristo. Eso es lo que quiere decir sobre la roca. Y ya he tratado dos temas sobre cuál es el fundamento que establece a una familia sobre la roca. El primero fue que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Permítame, una familia que no tiene obediencia a la palabra, es muy difícil que pueda llegar a tener un hogar estable y sobre todo feliz. El segundo fundamento del que hablamos es en la autoridad que Dios ha delegado a los padres. Es una autoridad que Dios ha dado a los papás. Esa autoridad es precisamente para que usted instruya, enseñe y sobre todo discipline a los hijos cuando sea necesario. Dije que la disciplina y el amor es algo que usted debe de saber emplear en el momento que así lo requiere. No cargarnos tanto en la disciplina, porque podemos caer en el legalismo. Tampoco tenemos que dar todo el amor, ¿verdad?, a nuestros hijos, porque podemos caer en el sentimentalismo. Y bueno, pues eso también puede llegar a algo que se conoce como la sobreprotección a los hijos. Entonces, nosotros debemos de saber administrar en el momento que se requiera la disciplina o el amor. En esta tarde voy a hablar sobre lo que es el rol de cada miembro de la familia, ya que en un hogar feliz, cada persona debe conocer su función. El padre, permítame, tiene una función, tiene un deber.
La madre tiene una función, tiene un deber en el hogar. Los hijos también tienen un deber dentro de lo que es el hogar. Hay un pasaje que nos habla precisamente de esto y lo encontramos unas hojas atrás en la primera carta de Timoteo. Si quiere regresar, estamos en Tito. Y bueno, en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, vea lo que nos dice aquí el apóstol San Pablo. Primera de Timoteo 5, 8. Vea lo que dice: porque si alguno no provee para los suyos, vea, no está hablando del papá específicamente, no está hablando de la mamá, no está hablando de los hijos. Si alguno, que entiende por alguno, ok, que usted y yo tenemos un deber y una responsabilidad de proveer, de dar, de traer algo para el hogar, para la familia. Y mire lo que dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cuál es el comportamiento de un incrédulo? El comportamiento de un incrédulo es no proveer, es no preocuparse, es no aportar nada para la familia. Entonces dice que nosotros no debemos de comportarnos como una persona que no conoce las escrituras, que no conoce la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Debemos de ser portadores, proveedores de lo que se refiere al lugar que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, si no cumplimos con nuestros deberes, tampoco podemos reclamar nuestros privilegios. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué quienes reclaman? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Sabe? Primero necesitamos cumplir con nuestros deberes. Yo quiero recordarle en esta tarde que el respeto y la obediencia no es algo que se demanda. No es algo que tienes que llegar y decirle a la esposa: a mí me respetas y a mí me obedeces. No, no es por ahí. La obediencia y el respeto no es algo que se demanda, es algo que se gana. ¿Cuándo se va a ganar? Cuando tú correspondes con tu deber. ¿Cómo los hijos te obedecen? ¿Cómo los hijos cumplen también? Cuando tú principalmente cumples con cada uno de tus deberes. Entonces no hay necesidad que tú le exijas al esposo respeto, o que tú como esposa también hagas lo mismo. No, no, no. Sino que cuando hay ese cumplimiento, ambos comienzan a corresponder. Los hijos comienzan a corresponder. ¿Por qué? Porque todos estamos cumpliendo con el deber que nos corresponde dentro de lo que es el hogar. Pero yo le preguntaría en esta tarde: ¿qué es un hogar? ¿Será el mismo término para referirnos a la casa, a la vivienda? ¿Qué es el hogar? Mire, el hogar es el lugar habitual de una persona donde se desarrolla su vida privada. Eso es el hogar. Usted tiene una familia, tiene un hogar, ese hogar está dentro de una casa. Ahora, yo le quiero dar un consejo. Mire, alguien llega a tocar a la puerta de su casa, usted abre la puerta y usted no le dice: pásale, ¿verdad? Y lo lleva hasta la recámara, ¿verdad que no? Usted verifica quién es. ¿Por qué? Porque hay personas o hay gente dentro del hogar que únicamente va a llegar hasta la entrada. Hay otras personas de más confianza que van a dar un paso más hacia adentro. Y gente de más confianza entrará quizá a su sala, a su habitación. Hay una parte que tenemos nosotros como matrimonio, que es nuestra privacidad de habitación. Quiero decirle que hay gente de confianza que nos ayuda a nosotros a veces, pero yo no permito que nadie entre a la privacidad de mi habitación. Nadie. Es una privacidad muy íntima de mi esposa y yo. Nosotros la aseamos, nosotros la levantamos, la adornamos. ¿Por qué? Porque ese es el hogar. Es algo privado. No con cualquiera
a veces te tomas el té o el café. Ese es el hogar. Y sobre todo la privacidad del hogar, del matrimonio, es algo muy especial que debes de cuidar, tú como esposa, tú como esposo. Ahora mire, el hogar es el lugar en el que vivimos, hacia el cual sentimos un lazo emocional, además un sentimiento de seguridad, de confort. Ese es el hogar. Porque cuando nosotros pensamos en nuestro hogar, en lo primero que viene a nuestra mente son las personas a las que amamos. ¿No es así? Ese es el hogar. Hablamos de hogar y te acuerdas de papá, de mamá, de los hijos. Ese es el hogar. Entonces fíjese que lo material no define al hogar. En una ocasión pasó una situación difícil en la que se incendió una casa, y cuando llegan a entrevistar al padre de familia, y bueno, se le acercan y le dicen, ¿cómo se siente después de haber perdido su hogar? Y él les dijo: no perdí mi hogar, perdí mi casa, mi hogar sigue íntegro. Entonces él sí entendía lo que es la casa y la diferencia que existe con lo que realmente es el hogar. Un hogar describe encontrar paz consigo mismo. Además es donde uno se siente bien. De hecho, etimológicamente la palabra hogar viene de hoguera. ¿Y por qué nació esto? Porque precisamente se encendía una fogata en la cual se reunía alrededor la familia, y dentro de eso había una convivencia, una comunicación, y de ahí nacen las famosas chimeneas, ¿no? Que hay algunos hogares que la tienen, y cuando usted enciende la chimenea se acostumbra que está la familia, se encuentra paz, se encuentra armonía, y ahí es donde se le denomina el nombre hogar. Entonces decimos el hogar para hacer referencia, como ya lo dije, a nuestro espacio privado, a nuestro santuario, porque es ahí donde también tenemos los momentos de intimidad más hermosos con Dios. Es a ese sitio único en el cual nos sentimos protegidos con una, fíjese, algo interesante, con una sensación de seguridad, de confort, de paternidad, calma, acompañado siempre de nuestros seres queridos. Casa, en cambio, suele limitarse únicamente a la propiedad. Ahora, el hogar hay que verlo siempre como una plataforma de lanzamiento, en donde los hijos se preparan para crecer y donde la familia también tiene que llegar a entender que en algún momento va a haber un desenlace. Entonces el hogar solamente es la plataforma, pero algún día, permítame, usted va a despedir al hijo, va a despedir a la hija. ¿Por qué? Porque el hogar solamente es un lugar donde se va a preparar y a capacitar. Entonces, en resumen, puedo decir que un hogar es donde está nuestro corazón. Ahí está nuestro corazón. El Salmo 91 dice: tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Ahí está nuestro corazón. Ahí entonces en el hogar es donde hay comunicación. La comunicación, permítame, no puede faltar en un hogar. Debe de haber mucha comunicación con tus seres queridos. Debe de haber además diversión. Yo no sé si usted encuentre diversión en el hogar, pero debe de haberlo. ¿Cómo eres tú como padre, como madre, como hijo? ¿Cuál es el sentido de humor que tienes? Porque esto debe encontrarse también. Y lo que no puede faltar, por supuesto, es el amor. Pero dentro de esa expresión de amor hay algo que a mí me impactó y que es la parte esencial. Es un ingrediente para que nosotros podamos formar el hogar. Fíjese, es la comida. ¿Está aquí o no? Es la comida. Mire, ¿sabía usted que en la cocina está el alma de la familia? Ahí en la cocina. De hecho, históricamente, a lo largo de todo este tiempo, de todos los siglos, la cocina ha sido el reflejo de la sociedad.
Quizá, fíjese, son el lugar más cálido para la reunión familiar, y es allí, fíjese, donde no solamente se encuentran los alimentos, sino que también toma forma lo que es el amor y sobre todo los valores del hogar en la comida. Y no importa el estilo ni la forma en que se prepare la comida, puede ser con leña, puede ser con carbón, puede ser una cocina eléctrica, puede ser con gas o simplemente un anafre y se acabó. No importa en dónde se prepare, pero la sazón más el cariño de quien la prepara, escúcheme, son el alimento de los comensales. Usted no me dejará mentir que hay lugares turísticos que la gente visita solamente por los platillos. Si yo le hablara de algún lugar turístico y le hablo de ese lugar, por ejemplo, Oaxaca, cuando íbamos a predicar a la Sierra Potosina, y bueno, una ocasión nos paramos, yo veía que decía bocoles, ¿qué serán los bocoles? Dije. Entonces me paro a pedir un bocol y ¿de qué hay? Pues me mencionaron toda la gama de bocoles. A ver, deme uno de barbacoa. Cuando yo le muerdo, dije, ¿qué es esto? Delicioso. Quedas marcado por algo así. Si yo le mencionara algún estado, usted recordaría un platillo de ahí. Si yo le menciono a usted Yecapixtla, usted se imagina una asesina. Entonces, fíjese que yo he escuchado a mucha gente decir, dejé mi corazón en este platillo. De hecho, cuando nos casamos, ¿qué cree? Lo más difícil de dejar es el sazón de mamá. Es más, es con lo que a veces más se batalla dentro de lo que es el matrimonio. ¿Pero por qué? Porque tiene algo que produce los alimentos. Y yo de verdad, yo sé que aquí hay jovencitas o aquí hay jóvenes que se van a casar, pero sabe, imagine a una esposa que cautiva el corazón del esposo por el alimento. Sabe, yo amo a mi esposa, nos amamos. Pero yo tengo la oportunidad de comer cuando salgo, quizá ir a un lugar a comer, pero a veces no lo hago. ¿Sabe por qué? Porque sé que hay un alimento en casa que me encanta. Y sabe, yo hago lo posible por regresar y sentarme a la mesa con mi esposa y disfrutar un delicioso desayuno. Porque esa es una parte esencial. Imagínese al esposo cuando llega del trabajo y que la esposa le recibe con un plato de sopa y que el esposo viene de la labor y esos momentos, ¿sabe? Son inolvidables dentro del hogar. Hace algunos días nos visitaron unos amigos, entre ellos venía un amigo de Irlanda. Nosotros tenemos una costumbre con mi hermano, solamente estamos dos aquí en México y uno está en Estados Unidos, pero nosotros convivimos mucho, pasamos mucho tiempo juntos y siempre que nos encontramos, vamos con mi mamá y ponemos la mesa y comemos. Entonces llegaron estos amigos y los invitamos a la mesa y pues había los platillos y convivir y platicar. Entonces el que venía de Irlanda se quedó impactado. Dijo, esto en Irlanda no se da. En Irlanda desde los 6 años los niños se van a la escuela solos, porque allá no hay delincuencia, no hay nada de eso. Entonces la gente puede salir con toda libertad y el niño se hace independiente desde los 6, 7 años. Dice, a lo más que puede pasar cuando se encuentra mamá con la hija en el supermercado es, hola, ¿cómo estás? Y siguen su camino. Y de ver esto, que ustedes convivan, se sientan, y pedía una vez y otra vez, dijo, esto está delicioso, y probaba otra cosa, esto está exquisito.
Y bueno, cuando su esposa vino aquí a México y estuvo con su suegra, pues imagínense, una suegra mexicana. ¿Cómo desayunamos los mexicanos? Comemos, cenamos y hasta a las 3 de la mañana, no sé qué más se le antoja. A lo que quiero ir es que tú debes disfrutar a tu familia. Tú debes disfrutar a tu esposo. Si lo tienes, debes de disfrutarlo. Debes de disfrutar a tu esposa. Debes de disfrutar a tus hijos y no solamente entrar al punto paternal, sino a un estado de amistad, eres mi amigo, porque sabe, esa es la relación más importante dentro de un hogar, que seamos amigos, que el hijo llegue con toda la confianza y te platique aún las cosas que a veces él sabe que no están correctas, pero esa es la confianza que deben tener los hijos. Llegó esta semana y me platicó una situación. Le dije, pero ¿cómo es posible? Sí, papá. Pero sabe, es algo que se debe generar dentro de lo que es el centro del hogar. Entonces el hogar tiene que ver, el hogar tiene más que ver con las personas que con las cosas. Yo te pregunto, ¿es tu esposo tu hogar? ¿Es tu esposa tu hogar? Más allá, ¿es Dios tu hogar? Porque si ellos son tu hogar, ¿sabes qué? Tú vas a querer estar en casa. Tú vas a querer estar en el hogar. Los hijos no van a tener la necesidad de decir, cumplo tal o cual edad y me urge irme de aquí. Quiero largarme de la casa. A ver qué muchacho me roba. Porque esa es la idea de las señoritas hoy en día. Y piensan que por irse con un hombre, los problemas se van a acabar. Pero ¿sabe por qué? Porque no alcanzan en el hogar a encontrar lo que debe de haber. Entonces toman una mala decisión. El hijo lo ves casándose a los 13, 14 años. ¿Pero por qué? ¿Sabe? Porque ya no aguanta más y tiene que tomar una decisión equivocada. Entonces Dios nos da un ejemplo maravilloso en la Biblia de cómo yo le decía, qué bueno que vino, qué bueno que está aquí, porque yo quiero dejarle los principios de lo que debe de haber en un hogar. Y entonces los hijos ahí van a estar, la esposa ahí va a estar. El esposo jamás va a decir, ya no aguanto, me voy. Jamás. Ahí estará. Y aunque los hijos en algún momento se lleguen a mover, ellos sabrán que hay un hogar, que hay una casa. Y de testimonios que he escuchado de hijos que en algún momento llegó el pecado, llegó la maldad, pero cuando volvieron en sí como el hijo pródigo, ¿sabe el hijo pródigo qué tenía? El hijo pródigo tenía un hogar de un padre con principios. Y cuando volvió en sí dijo, en la casa de mi padre las cosas están bien. Y son los principios que debemos tomar. Le invito por favor para que vaya al Salmo 23. ¿Lo conoce el Salmo 23? ¿Lo ha leído? ¿Lo ha hecho suyo alguna vez? ¿Qué nos enseña el Salmo 23? El salmista. Precioso salmo que repetíamos antes, ¿verdad? Lo confesábamos una y otra vez y estoy seguro que siempre que leemos este salmo nos da mucha enseñanza. Pero hoy vamos a extraer los principios de aquí para nosotros poder tener un hogar con principios, un hogar, unos hijos que cada día quieran estar ahí, ¿verdad? Cuando se casen tú los agarres a patadas y digas, ya váyase de aquí, vámonos. Y el hijo diga, no papá, yo quiero seguir aquí contigo. No, se me va con su esposa, vámonos. Pero que haya un legado, que haya algo de lo cual el hijo diga, yo quisiera seguir con mi papá, yo quisiera seguir con mi mamá. Por principio no se puede, pero que ese legado quede un bonito recuerdo de los hijos sobre lo que es el hogar. Dice el Salmo 23, ¿cómo dice el primer versículo? Jehová es mi pastor. ¿Qué? Pregunto, ¿qué falta en la casa del Señor?
nada me faltará. Entonces, mire, el hogar debe de tener siempre provisión. ¿Qué? Provisión. Un hogar, hablando de cosas materiales, es nuestro deber y responsabilidad como padres proveer comida, vestido, alimento, calzado, luz, agua, gas. Es una responsabilidad porque debe de haber una provisión de parte de nosotros como padres. Si el hijo, ¿verdad?, ya tiene la suficiente edad, si el hijo ya, no se ha casado, ya está trabajando, es profesionista, vive dentro de lo que es el núcleo familiar, entonces él tiene la obligación de proveer para el hogar. Pero esto es algo que nunca puede faltar. Mire, yo una vez fui a una conferencia y en esa conferencia recuerdo que el pastor que estaba dando la conferencia, él nos confrontó a los varones y nos dijo: si algún día llega tu esposa y te dice necesito, ese día ya fallaste. Porque sabe, a veces la esposa necesita. La esposa necesita sobre todo de nosotros como esposos. Si hay una necesidad que tenemos que cubrir, son las necesidades de nuestro cónyuge, de nuestra esposa. Si hay varones aquí, ¿verdad? Y cuando esto se hace, está el respaldo de Dios. Mire, Dios bendice nuestro trabajo, ¿está de acuerdo? Dios nos bendice a nosotros. ¿Sabe para qué? Para proveer. Hay algo que pasa cuando el hombre se casa. No sé a quién le pasó, pero a nosotros nos pasó. Y he conocido varios testimonios de jóvenes que bueno, ahí la llevaban, ¿no? Pero cuando se casan, ¿sabe qué? Viene una bendición de parte de Dios para bendecirte como matrimonio. Él lo hace, Dios lo hace, y comienza a proveer para el material de la casa, para el sustento. Dios lo hace así. Ya cuando fuimos una vez a Oaxaca, a la zona chinanteca, y yo le decía a las personas de ahí: oiga, ¿y por qué tiene tantos niños? Porque hasta 13, 14, 15 niños. Les digo: ¿por qué tienen tantos niños? Dice: es que entre más tenemos, más nos da el municipio. Y órale. Y yo dije: Señor, creo que a veces el principio es así. Porque usted explíqueme cómo una familia puede mantener a 15 hijos. Entonces con 1, 2, ya 3 y se pasan, ¿verdad? Que en este tiempo, ¿no? Ya una familia de 3, ya en el caso como nosotros, digo: ay, ya tengo 3. Pero ¿cómo sustentamos a una familia con 15 hijos? Y las familias salen adelante. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno y Dios provee. Más cuando tú como varón cumples con tu deber y tu responsabilidad. En un hogar, permítame, jamás se debe batallar con pues dame para el gasto, ¿no? No, ¿cómo? No, eso jamás debe de existir. Es un deber que nosotros como varones tenemos que hacer, porque para eso estamos, para proveer. Moralmente o espiritualmente, ¿qué debemos de proveer nosotros? Fe, ejemplo, conocimiento de Dios. Yo lo invito, de verdad, nosotros no tenemos otra forma de llevarle a usted enseñanza. Véngase a los estudios el día jueves si usted tiene el tiempo. Usted se va a llevar un crecimiento, usted va a conocer más las escrituras. Y usted necesita conocer las escrituras para enseñar a sus hijos. No vaya usted a pensar como un varón que me encontré y me dijo: ¿y yo para qué me preparo? El que tiene que prepararse es el pastor, porque él tiene la obligación de enseñarnos. ¿Yo para qué? Si yo me preparo, dice, ¿ya para qué voy al templo? Dije: qué barbaridad. ¿Dónde puede estar un pensamiento así? Usted se prepara, hermano, usted se prepara, hermana, usted se prepara, joven, porque su familia lo necesita. El conocimiento de Dios es una necesidad básica de los hogares. Claro,
¿Por qué? Porque cuando viene la necesidad, lo único que te puede sacar adelante es el conocimiento perfecto de la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando viene la enfermedad? Cuando viene la escasez, el despido de un trabajo, ¿qué pasa? ¿Sabes? Viene la palabra y te sustenta. Viene la palabra. Así que nosotros debemos de proveer, y sobre todo una función que no puede faltar es la oración. ¿Cuánto oras tú como mujer por tu esposo? ¿Qué tiempo le dedicas a Dios para orar? Varones, ¿oramos por la esposa? ¿Estamos orando por los hijos? Es algo que nosotros tenemos que hacer. Tú como varón tienes una responsabilidad de proveer. Como te lo dije, hay una autoridad. Si alguien tiene que verificar qué hay en el celular de su hijo, eres tú. Revisa un día el celular de tu hijo o de tu hija, te vas a quedar impactado. Los mensajes, nada más, la forma como habla con sus amigos. Revisa un día, dale una revisada. Porque perdóname, si no tienes acceso al celular de tu hijo o de tu hija, te ha faltado autoridad. ¿Sí está aquí? Y los hijos tienen un deber muy grande, de verdad. ¿Cuál es el deber de un hijo? Sé que hay muchos, pero el más importante, diga conmigo, estudiar. Ese es el deber de nuestros hijos. Si eres hijo, quiero decirte que tienes una tarea de estudiar, porque hay una sola oportunidad. Sé que los demás jóvenes están allá, quizá aquí haya alguno, pero sabe, hay un tiempo para estudiar, y si usted no lo aprovecha, eso será muy difícil el día de mañana. Cuando usted se enfrente a una familia y que usted quiera obtener más recursos, será muy difícil. Joven, su deber de usted es estudiar, y de usted como padre verificar que lo esté haciendo. Si usted jamás revisa el cuaderno, usted jamás va a la escuela, pues empezó el siglo, terminó el ciclo y quién sabe, ya nada más llegue reprobado. ¿Pero por qué? No preguntes por qué. Si jamás te tomaste el tiempo de ir a preguntar cómo iba tu hijo, cómo iba tu hija. ¿Sabe? Los maestros se lo van a agradecer. Usted piensa, ay, yo voy a ir y quién sabe qué me diga el maestro. No. Los maestros se lo van a agradecer. Porque sabe, los maestros dicen que a veces mandan hasta 15 citatorios a los padres. ¿Y qué cree? ¿Qué se imagina? Nunca van. Yo ya le dije, gracias a Dios, cuando su hijo le sale un paraíso, estudia sin que lo revise, lleva buenas calificaciones, gloria sea al Señor. Pero no todos son así. No todos. Y ahí es donde usted tiene que verificar. Entonces, en primer lugar, debe de haber, ¿qué? Dije, provisión. Versículo 2, Salmo 23. ¿Qué más debe de haber en un hogar? ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Junto a aguas de ¿qué? De reposo me pastoreará. Entonces, el hogar debe ser un lugar de descanso. ¿De qué? No de tormento, de descanso. ¿Qué le puedo decir aquí, en esta parte? Cuidado con el activismo. Cuidado con sobrecargarte y ese día comienzas a hacer todo lo que no hiciste en la semana. Entonces caemos en el activismo y comienza algo que se llaman los gritos. En una ocasión fuimos a una conferencia, fíjese, y la pastora dijo esto: yo gritaba tanto que hasta mi perro se fue. Dice, hasta el perro perdí. Claro, porque el hogar tiene que ser un lugar
de descanso. No de, ay, tú mira, ay, levanta eso, ay. No, perdone, entonces, ¿qué hace el hijo? ¿Qué hace la familia? Perdóneme, ¿a qué llego? ¿A qué voy? No. Debe de ser un lugar, como dice la Escritura, de descanso. Por ello debe de haber una asignación de tarea dentro del hogar. Por ello algo debe de preocuparnos, y eso es que las cosas estén en orden en casa desde temprano. Y si algo no se termina, ya no se hizo. No trate de estar haciendo, tener el mismo activismo y son las 10 de la noche, las 11 de la noche, el esposo viene de trabajar o quizá la esposa también trabaja. Imagínense el cansancio. Y todavía quiere que el hogar brille. Yo recuerdo a una vecina que teníamos antes, se acabó su piso lavándolo. ¿Sí se imagina eso? Lo lavaba más de 10 veces al día. El piso era de color y se lo acabó. Ese ya era activismo. Ahora, el hijo, la hija, ya deben de tener tarea. Nada de que, ahí está acostadito el muchacho, déjalo, no se vaya a cansar. No. Hay algo que a mí me encanta en casa. Yo le he dicho a mi esposa, cuando me muera, tú te vas a acordar. Yo acostumbro llegar a la casa, fíjese, y le digo a mi esposa, prepara un té, porque me sirvo una taza de té y yo la disfruto en la sala y no quiero saber nada más. Imagínense los problemas del trabajo, de los hijos, de organizar que aquí, que allá, y llega un momento que es estresante. Entonces llega uno al hogar. ¿A qué llega al hogar? A ver, dígalo fuerte, de verdad. ¿Usted descansa en casa? Es un lugar que debe de ser de descanso porque ahí es donde nos renovamos para otro día. Y hay cosas que son posibles y hay cosas que ya no lo son. Y ese es el lugar, un lugar en el cual usted debe descansar y encontrar también descanso. ¿Qué podemos hacer nosotros como varones? Bueno, pues ayudar a nuestra esposa. ¿En qué sentido? Bueno, existe hoy la tecnología, ¿verdad? Perdóneme, ya hay tecnología para que a usted meta un trapo y salga lavado y secado. A veces usted prefiere una pantalla gigantesca, pero no proveer lo que puede ayudar a su esposa y cuidarla. Pues que se acabe una máquina, dos, las que sean, pero no tu esposa, no tu amada. Y son necesidades básicas que tú tienes que ver como hombre de casa. Por eso es que a veces, ¿verdad? Claro que nos reclaman porque así vamos a algún lugar, ya compraste tu herramienta, ya compraste esto para tu carro. Sí, a veces nos preocupa más la llanta del carro. Pero tenemos que ser sensibles, porque lo que buscamos o debemos buscar es el descanso de nuestra esposa. ¿Está aquí o no? Hay otro principio más. Voy a apurarme porque ya se me vino el tiempo. ¡Qué barbaridad! Ya se acabó el tiempo. No puede ser. Salmo 23, versículo 3. Voy a tratar de aprovechar estos minutos, ¿verdad? 23, versículo 3. Dice aquí: ¿confortará qué? Me guiará por sendas de justicia, ¿por amor de qué? ¿Qué más debe de haber en un hogar? Debe de haber dirección.
Dice que son nuestros hijos como flechas, la cual usted va a darles dirección. Debe haber dirección en un hogar, ¿verdad? Cuidado con formar hijos que sean don nadie. ¿Sabe de dónde salen los ninis? ¿De dónde? ¿Del hogar? No vienen de otro lado, vienen de casa. Y repito, ¿por qué? Porque mamá los sobreprotegió. No sé si ya le platiqué que en una ocasión solicité la ayuda de unos muchachos y uno de los papás me dijo: no, ¿cómo vas a ocupar a mi hijito? Se vaya a relajar. ¿Y qué? ¿Por jalar un lazo? ¿Cómo? ¿Se vaya a lastimar las manos? ¿Sabe? Cometemos un error muy grande. El hijo debe saber que hay deberes, responsabilidad. Sí sabe lavar un zapatito, sí sabe tender una camita, sí sabe barrer, tomar una escobita. Son principios que le van a ayudar cuando él llegue a formar su propio hogar. Y usted y yo somos los encargados de eso. Usted debe de hablar con ellos temas de sexualidad. No espere que lo haga la gente de fuera, los amigos. Usted es el encargado de abrir temas de sexualidad, de drogadicción, de finanzas. Usted es el encargado entonces de ayudar a su hijo a encontrar su propósito. Usted tiene que realizar preguntas. Usted tiene que meterse a lo que a su hijo le interesa. ¿Qué le interesa a su hijo? Ay, hermano, a mi hijo solamente le interesa el fútbol. Métase ahí. Es un tema que a él le agrada. Que si abre otro tema de algo que le interesa, sigue, pregunta, llévalo a que le encuentre, se sienta satisfecho. A veces, sabes, no nos interesamos en lo de ellos. Recuerda que a tu hijo posiblemente le guste algo que a ti nunca te gustó, pero tú eres el encargado de apoyarlo, de darle entonces dirección. ¿Por qué? Porque para eso es el hogar, es la plataforma, y tú los vas a encauzar a tomar la mejor decisión. Gracias a Dios, yo digo: Señor, qué hermoso es cuando el hijo se graduó, licenciado en no sé qué. Yo creo que es una satisfacción bonita de un padre, pero tú eres el encargado de guiar al hijo a ese lugar. Pero quiero tocar el tema más importante. Pero todos son importantes, ¿verdad? Necesarios. Pero vamos al versículo número 4. Y así voy a ir concluyendo ya en esta tarde. Dice el versículo número 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué? Aliento. ¿Cómo te sientes tú en casa de Dios? ¿Se siente usted seguro o no? El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cómo te sientes con papá? ¿Cómo te cuida papá? Entonces, ¿qué debe de haber en un hogar? Diga conmigo: protección. Protección. Eso es lo que más debe de haber en el hogar: protección. Cuando hay padre, cuando hay madre, hay protección. Cuando hay mamá que está siempre al tanto, sabe que hay protección. El hijo sabe que ahí encuentra la protección. Entonces, un hogar feliz es donde siempre va a haber protección. Porque tristemente, los padres, en vez de estar protegiendo a sus hijos, ¿qué creen? Los lastiman. Es triste, pero así es. El propio padre es el que le pone el pie al hijo para que no avance, para que no crezca, para que no sea bendecido. Entonces, ¿cómo? Debe de haber en el hogar, ¿qué? Protección.
Hay unas aves que quiero presentarle, que para los judíos eran las aves más torpes para criar hijos. ¿Sabe cuál es? La avestruz. Mire lo que dice Job. Job capítulo 39. Versículo 13. Job 39, versículo 13. Dice aquí la pregunta: ¿diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Y vienen las características: el cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo, ¿qué dice aquí? Los calienta, porque los avestruces tienen huevos como de 15 centímetros. Se aparean entre 3, fíjese, pueden tener 3, 4, un macho, 3, 4, y al mismo tiempo incuban. Entonces, un nido de avestruz puede abarcar 3 metros. Pero lo curioso de esto es que en vez de calentar los huevecillos del avestruz, lo que tiene que hacer es protegerlos del calor, o sea, tiene que enfriarlos. Entonces el trabajo del avestruz es cuidarlos de los rayos del sol, y por la noche pueden dejar el nido, y cuando regresan no alcanzan a ver, de la altura no alcanzan a ver, y pisan los huevos, los huevecillos los pisan, o simplemente no regresan. Por eso dice que los dejan a los rayos del sol, porque ellos ponen su nido donde mejor les parezca. No es como la cigüeña. La cigüeña sabe qué es lo que hace, busca protección, refugio. El avestruz no. Ahora vean lo que sigue diciendo aquí, versículo 15. Y olvida que el pie los puede ¿qué? ¿Los puede qué? Pisar, y que puede quebrantarlos la bestia del campo. Se endurece para con los hijos como si no fueran suyos. ¡Qué barbaridad cuando encuentras un tema de este tipo, que un padre ve a sus hijos como un enemigo! ¡Qué barbaridad! Como si no fueran suyos, no temiendo que su trabajo haya sido ¿cómo? ¿Te imaginas al hijo? ¿Cuánto cuesta un bebé? Los que hemos tenido bebecitos, ¿cómo le fue? Y luego el desarrollo, el crecimiento, y ¡ay! ¿Y para qué? Si al final de cuentas se le pisotea a los hijos. ¿Sabe por qué los judíos las tenían considerados como unos animales que no servían para criar? ¿Sabe cuál es una característica del avestruz? Que cuando salían a buscar agua, se encontraban un abrevadero de agua. ¿Sabe qué es lo que hace el avestruz? Envía a los hijos a beber primero. Si no les hacen daño, van los padres. ¡Qué barbaridad! Quiero finalizar. Cuidado con los abusos de autoridad con los hijos. ¿Sabía que hoy los propios padres violan a sus hijas? ¿Sabía que dentro de los hogares el hijo tiene miedo a ir a casa? ¿Sabe por qué? Por falta de protección. No, antes de que el hijo corra a otro lado, la hija corra a otro lado, debe de saber que dentro de su hogar hay cuidado, hay protección. Y cuando venga el hijo, la hija con una necesidad, tú eres el primero en abrazarle, tú eres el primero en aconsejarle,
tú eres el primero que debes de darle la vida por tu hijo, no como el avestruz. Ningún otro animal lo hace, solo ellos. Y si no le pasa nada al polluelo, entonces ya va el papá o va la mamá y toman del agua. Qué tremendo es esto. Concluyo. Cuando la familia vea que tú das la vida por ellos, ellos entonces se sentirán seguros. Y no va a haber necesidad de que batalles con el hijo, con la hija. No. ¿Por qué? Porque ellos sabrán que ahí hay provisión, ¿verdad? Ellos sabrán que ahí está el amor, que ahí está la comprensión. Ellos sabrán que ahí estarán seguros. ¿Sabes por qué nosotros siempre buscamos a nuestro Padre? ¿Por qué? Por eso es que aquí se siente un ambiente de hogar, de familia, y nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Y hay mucha gente que se va y se olvida de Dios, pero allá en el sufrimiento se acuerda y dice: ¿qué hago lejos de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es un amoroso Padre que tiene cuidado de nosotros. Así como estás, quiero que inclines tu rostro, que medites por algún momento si has provisto estos principios para tu hogar, para tu familia. Nadie va a cuidar mejor a tus hijos que tú. Nadie va a cuidar mejor a tu esposa que tú. Nadie va a cuidar mejor a tu esposo que tú. Padre, en esta tarde yo te bendigo. Te quiero agradecer por estos momentos, por esta casa, por este hogar. Te quiero agradecer por la familia tan hermosa que nos has dado. Señor, ayúdanos, danos sabiduría de lo alto para saber dar dirección. Gracias, Señor, que estos principios sean como un bálsamo que venga a su hogar, para que cada día identifiquemos las fallas, los errores que hemos cometido sin darnos cuenta, Padre. Dale muchas gracias por cada uno de tus hijos. Bendigo a tus hijos, bendigo su trabajo, bendigo su hogar, para que haya paz, para que haya seguridad, para que haya provisión, que nunca falte el pan, la sal, el vestido, Señor. Bendice el trabajo de tus hijos. Si tus hijas laboran, trabajan en algún negocio, Señor, bendice